Hemos salido de la cueva. Con vida. ¿Sabes eso que parece que en redes sociales todo el mundo recomienda todo y todo es súper precioso y súper increíble? Mentira, 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 mentira. Nuevo día familia, estamos aquí en Laos, más concretamente en Vam Bien, que es una ciudad pequeñita que está entre medias del Luang Prabang, que es de donde venimos, y Vientiane, que será nuestro próximo destino y que es la capital del país. Este país es el único del sudeste asiático que está rodeado completamente por tierra, no hay nada de costa. Así que es momento de ir a buscar lagunas. Deseadnos suerte. Hay que ir por los caminitos. Es que hay huecos en toda la madera. Y ahora camino de piedras. Ole, 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 ole. Como las cabras. Ah, y hay otro puente de madera aquí delante con peor pinta que el anterior. Ay, Dios mío. La gente va por aquí como si nada. Dios, pero está lleno de agujeros. Todo es sabana. Ay, Dios mío, ay, Dios mío, ay, Dios mío, ay, Dios mío, ay, Dios mío. Ay, por Dios. Ok, hemos cruzado. Finalmente llegamos. Nos ha costado más o menos, creo que un poquito más que una hora llegar hasta aquí. Sí. Puede ser que otra persona llegue antes, pero nosotros que no tenemos mucha experiencia con la moto y todo el camino, como habréis visto, es camino de tierra y barro y rocas y vacas y todo lo que te puedas imaginar por medio, con lo cual hemos venido bastante lentitos, preferíamos llegar un poco más lentos pero seguros, sin hacernos daño, sin caernos de la moto, sin nada de eso. Y nada, pero de todas maneras el camino creo yo que Es precioso. vale la pena, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. es difícil de hacer, pero es súper bonito, ¿no? Pero la verdad es que vale la pena ir parando y mirando Sí. alrededor porque es increíble. Y nada, hemos llegado aquí, la entrada han sido 10.000... 10.000 bahts por persona. 10.000 kips. 10.000 kips, perdón. 10.000 kips por persona, súper barato. Puedes estar todo el día, a lo que parece, y tienen 1.000.000 de cosas aquí para entretenerse. O sea, aparte de que es increíblemente bonito, tienes aquí restaurante, tienes actividades, por así decirlo. Han hecho una balsa de bambú, ahora os enseñamos absolutamente todo. Estos pequeños bungalows donde estamos sentados. Sí, está para todo incluido. poder tener sombra, está todo incluido. Con lo que no contábamos es que hay 1.000.000 de niños. Han llegado de aquí. todos ahora. Han llegado, sí, buenísimo. Han llegado todos con sus bicicletas, claro. La cosa es que hoy aquí es festivo, es el Día Nacional de Laos. Sí. O sea, no siendo fin de semana, no deja de ser una mañana libre para todos ellos, así que probablemente han decidido venir a celebrar. Eneas, ¿cuáles son las cosas que uno no se puede olvidar cuando va a pasar el día a una laguna? Pues toalla, Ok, chanclas, ok, crema solar, ok. las gafas de sol y puede ser que el más importante y el que me he olvidado, el bañador. Los niños se han aburrido muy rápidamente del agua y han salido ahora a jugar a la petanca. Como veis o como oís, ya no estamos tan solos en la laguna.
Son ahora mismo las 12:30 del mediodía. Hora de comer. Hora de comer. Así que, como casi en cualquier sitio que visitamos, os vamos a recomendar que vengáis tempranito, lo más temprano posible, porque a eso de las 11 ya había gente y a las 12 ya está imposible, así que ni que sea durante una horita hemos tenido este sitio un poco para nosotros solos. Y ahora, ¡a comer! Muy bien, momento de hacer el tour rápido del lugar. Por allí está la entrada, hay una zona para aparcar los coches, las motos y los buggies. Y una vez entras, tienes aquí la laguna, como os explicábamos. Tenéis estas mesitas tipo picnic con los parasoles, que son completamente gratuitas. Y también estas casetas que dan sombra en las que te puedes sentar aquí tranquilamente a comer. Dato curioso, son casetas de madera, pero todas tienen su enchufe para cargar el teléfono o lo que sea. Hay bastantes casetas y bastantes mesitas donde sentarse, que como veis están ahora mismo a reventar de gente. Las balsas, todo esto entra solo por pagar los 10.000 kips de entrada. Y aquí el restaurante, hay solo unas poquitas opciones, pero lo suficiente para comer algo si no os habéis traído nada para hacer picnic. Hay kayaks para coger, hay flotadores para coger. Y por aquí están los baños y los gallos. Los baños o los cambiadores, si queréis entrar aquí para cambiar la pinta evidentemente no es la mejor, pero es lo que es. Es el estándar del sudeste asiático. Antes de irnos tenemos que echar un vistazo a una cueva que hay por aquí también. Así que ya nos han dicho que probablemente vamos a tener que pedir indicaciones porque resbala un poquito y dentro es muy oscuro, así que no sabemos a lo que vamos. Así que la mejor parte es que el chico que nos ha dicho que pidamos indicaciones ha dicho: sí, pedid indicaciones y llevad a un niño con vosotros. lleven un niño. Que ellos saben de la cueva. Hemos llegado a la parte del barro. O sea, realmente este es el camino. Hemos tenido que bajar entre las rocas por estas escaleras. Pensamos que esto sería sencillo. Mientras unos niños nos iluminan el camino. Pero realmente no se ve nada. Y esto resbala. Dios mío. Esto es muchísimo más grande de lo que pensábamos. Que hemos llegado al final de la cueva después de unos 20 minutos andando. Ahora a ver cómo hacemos el camino de vuelta. Ok, hemos salido de la cueva. Con vida. ¿Sabes eso que parece que en redes sociales todo el mundo recomienda todo y todo es súper precioso y súper increíble? Esta es la mejor cueva que vais a ver nunca. Mentira, 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 ¿vale? No digo que no haya sido bonita, era bonita por dentro. Lo que conseguíamos ver. Era grande, pero ahí está la cosa. Al menos que lleváis muy buena iluminación. Un árbol de Navidad. Probablemente en los vídeos que hemos grabado no se va a ver ni la mitad de lo que hemos visto ahí dentro.
que tampoco ha sido la gran cosa. No había mucho tramo en que pudiéramos soltar las manos, porque si no te resbalabas. Sí, mucho barro. Es de esos sitios que cuando tú estás dentro piensas, es así que el turista tal probablemente desapareció su cuerpo, porque se te caes ahí dentro. Tú estás, ahora comprendemos el otro señor que nos ha dicho en plan, llevad a los niños. Llevar a los niños, ya. porque son los niños locales que te enseñan, pero son literalmente niños, son niños de 10 años con una linterna en la frente. Sí, y hay zonas que son muy bajas y que conseguíamos pasar justo arrastrándonos, ya. O sea, estamos con las manos cubiertos de barro, sudando lo que no he sudado en todo el viaje. Ha sido intenso. Físicamente muy intenso. Sí. En plan, pasábamos por sitios muy estrechos. Resbala mucho y aún ahora hemos pasado por gente que iba de chanclas y de Descalzo, bikini y descalzo. nosotros en plan, no lo En plan, hagáis. no, por y Dios. ellos en plan, vale, algunos han vuelto para atrás, otros han dicho que iban a intentar. Suerte No, para ellos. ya, no recomendamos. Por aquí termina nuestra aventura hoy, pero todavía tenemos mucho más por ver, así que nos vemos en el próximo vídeo.